Hola, soy Sonia Carboni y este es un espacio para encender tu fuego sagrado y convertirte en la mujer que viniste a ser. Imagina que nos reunimos alrededor de un fuego antiguo, un fuego que ha acompañado a las mujeres desde siempre. Aquí hablamos de lo que muchas veces permanece en la sombra, nuestras heridas, nuestras fragmentaciones, nuestros arquetipos y nuestra fuerza profunda. Si estás escuchando este podcast, quiero que sientas que te estoy hablando a ti personalmente, porque dentro de ti vive una sabiduría y un fuego que quizás aún hoy no has reconocido del todo. Y este espacio existe para ayudarte a recordarlo y encenderlo. Bienvenida al fuego sagrado. Qué alegría volver a encontrarnos en un nuevo episodio de Enciende tu fuego sagrado. Hoy quiero empezar haciéndote una pregunta muy sencilla. Si en este mismo momento pudieras abrir tus registros akáshicos, ¿qué preguntarías? ¿Cuál sería esa pregunta que hace tiempo llevas dando vueltas en tu cabeza? Quizás preguntarías si voy a encontrar una pareja, si voy a poder cambiar el trabajo, si voy a sanar tal o cual cosa, o estoy tomando la decisión correcta, cuál es mi misión de vida. Pero después de más de 20 años abriendo y enseñando registros akáshicos, puedo decirte que escuché todas esas preguntas y muchas más. Y voy a contarte algo. Son preguntas completamente humanas, porque cuando estamos atravesando momentos difíciles, cuando sentimos incertidumbre o cuando el futuro nos preocupa, todos necesitamos encontrar un poco de claridad. Yo también pasé por esos momentos y sigo pasando por esos momentos todas las semanas, porque acá estamos con una invitada hoy y podemos decir que esto es casi un vicio, ¿no? Estos momentos en los que uno hubiera querido que alguien me dijera exactamente qué hacer. Pero con los años, algo que transformó por completo mi manera de acercarme a los registros, fue también el modo y el tipo de preguntas que hago. Porque muchas veces creemos que lo más importante es saber qué va a pasar, que es lo que todos quisiéramos, porque estamos acostumbrados a vivir en el control. Quiero controlar no solo lo que me pasa hoy, sino lo que va a pasar mañana, pasado y en 5 años más. Sin embargo, los registros akáshicos casi nunca empiezan por ahí, empiezan por otro lugar. Empiezan ayudándonos a comprender por qué vivimos determinadas situaciones, por qué repetimos ciertos vínculos, por qué sentimos miedos que no logramos explicar, por qué algunas decisiones nos resultan tan difíciles. Y cuando aparece esta comprensión, muchas veces la pregunta que llevamos meses o años haciéndonos pierde importancia. Por eso hoy quiero que conversemos sobre cuáles son las preguntas que los registros akáshicos realmente responden, no necesariamente las que nosotros creemos que deberían responder, sino aquellas respuestas que cuando llegan tienen la capacidad de transformar profundamente nuestra vida. Porque quizás el problema nunca fue que no tuviéramos respuestas. Quizás durante mucho tiempo estuvimos haciendo las preguntas equivocadas. Pero antes de seguir, quiero pedirte que si este podcast te acompaña cada semana, si alguno de estos episodios alguna vez te ayudó a comprender algo importante de tu vida, si te hizo sentir acompañado, acompañada, inspirada, o simplemente te regaló un momento de paz, te invito a suscribirte al canal y dejarme un me gusta y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo episodio.
Aunque parezca un gesto pequeño, para nosotros significa muchísimo porque ayuda a YouTube que recomiende este contenido y que pueda llegar a muchas otras personas que quizás hoy también están buscando respuestas. Y además quiero proponerte algo. Mientras escuchas este episodio, pensá cuál sería esa pregunta que hoy le harías a tus registros akáshicos. No la que harías para sacarte una duda pasajera, sino esa pregunta profunda, esa que si encontraras una respuesta verdadera, podría cambiar tu manera de vivir y mirar la vida. A veces yo cuando pienso en este tipo de preguntas, pienso en esta pared de ladrillos que cuando sacamos un ladrillo la pared se cae completa, ¿no? Es como si hubiera esto que sostiene los patrones, todos los patrones que nos impiden avanzar, ¿no? A veces hay un nudo, hay algo central, hay algo que si sabemos esa respuesta, nos permite reacomodar toda nuestra vida. Cuando termine el episodio, si querés poder escribir, podés escribir la respuesta en los comentarios, perdón, la pregunta en los comentarios, y me encanta leer estos comentarios. Y en realidad estos comentarios nos ayudan a que nazcan nuevos episodios también. Hoy no voy a recorrer este camino sola. Hace unos días volví a leer el testimonio de una alumna que me conmovió profundamente. Y mientras los leía pensé, no, esta historia merece ser contada por quien la vivió, porque una cosa es que yo te explique qué pueden responder los registros akáshicos y otra muy distinta es escuchar a alguien cuya vida cambió después de recibir esas respuestas. Por eso, hoy me acompaña Virginia Gregorio y quiero que conversemos no sobre teorías, sino sobre experiencias reales, sobre esas respuestas que llegan al corazón y que muchas veces terminan transformando una vida para siempre. Algo que me conmovió mucho de cuando leí su historia fue algo que ella dice que es, a veces solo saber me sanó. Así que te presento a Virginia Gregorio. Hola Virginia, gracias por estar acá y qué alegría que nos encontremos de esta forma, ¿no? De esta forma distinta hoy. Así es. Hola Sonia, hola a todos los que están escuchando. Un gusto, Virginia, mi nombre, como ya dijo, Sonia. Así que acá estoy para contarles un poquito mi paso por los registros akáshicos y todas las experiencias maravillosas que me brindaron. Ay, qué lindo. Bueno, me encanta. Contame Virginia, ¿a qué te dedicas actualmente? Sé también que sos escritora, aparte de todo lo que haces. ¿A qué te dedicas? Y contame un poquito qué terapias haces, porque Virginia hace algunas terapias holísticas, es maestra de muchas cositas por ahí. Es una cajita de sorpresas, así que contame vos, Virgi. Bien, actualmente mi trabajo el día de hoy es atención a call center, ¿sí? Antes tuve, por supuesto, otros trabajitos y también sí trabajé haciendo terapias holísticas con pacientes a otras personas. Yo empecé mi camino a los 18 años aprendiendo Reiki Usui, casi por curiosidad, digamos, y al ver que me era tan beneficioso, tan efectivo, se sentía tan bien, empecé a recorrer un caminito que de a poco me llevó a tu Escuela de la Nueva Energía. Y ahí pude profundizar en otras cosas. Me encontré con los registros, me encontré con otros tipos de Reiki, además del Usui, Budo, Karuna. Mm. Aprendí otras terapias con péndulo, como es la terapia de respuesta espiritual, un poquito de tarot también. Hemos hecho muchas cosas en la escuela y la El tarot verdad, no, no, el tarot todavía no entra, no quiere entrar, pero bueno, las chicas les gusta más canalizar en la escuela que hacer tarot, así que bueno. sí. Este, bueno, también has hecho códigos pleyadianos, muchas cosas, Ujú. corazones fin, Corazones físicos, despelladianos, mucho. muchos son muy, muy amantes de los Sí, códigos sí. pleyadianos. Bueno, quiero Sí, cada vez que contarles, se...
Sí, dale, dale, Virgi, dale. Cada vez que se presenta la oportunidad de repetir las clases, vuelvo. Estoy como Mirta Legrand. Hemos tenido hoy algunos problemas. Estamos esperando que por favor lo que estamos grabando quede grabado porque he tenido algunos problemas técnicos y así que bueno, espero que tengan paciencia, que no se escuche mucho eco por atrás. Estamos con esta cuestión de la tecnología hoy. Pero como decía mi madre, no vamos a aflojar ni un tranco de pollo, así que vamos a salir con este podcast el jueves, sí o sí. Bueno, estamos acá. Quiero contarles también que Virginia es una gran terapeuta de Reiki, que ella, y bueno, también registros, que ella trabajó acá en la escuela en algún tiempo. Ella se encargaba de dar las terapias de Reiki, se encargaba también de hacer algunas sesiones de registros, tenía sus clientes acá dentro de la escuela. Pero bueno, después la vida la llevó para otro lado. Pero hay algo que siguió fijo, ¿no? Seguir abriendo registros es una diaria. Así es, sí, sí, sí. Una Ok, diaria y un placer siempre abrir. entonces vamos a hacerte unas preguntitas, Virgi. Quiero empezar con una pregunta muy sencilla. Eh, Cuando decidiste aprender registros akáshicos, ¿vos buscabas conocer el futuro o había otra búsqueda más profunda dentro tuyo? Bien, sí, un poquito de las dos quizás. Siempre fui una persona que necesitaba saber dónde poner el pie antes de dar el paso, Ok. para casi todo. Muchas veces no me movía por miedo a un error en este paso. Y al mismo tiempo, como yo ya había tenido sesiones me había abierto los registros con vos, Mm. y una de estas aperturas salió esta experiencia eh, que te comenté del tema del ruido de los aviones. Ajá. Aparte ya dije, qué interesante, también quiero entrar, quiero ver qué pasa. Así que sí, fue un poquito de las dos cositas. Bueno, les vamos a comentar acá a las personas que el tema del ruido de los aviones es que Virginia cuando sentía ruido de aviones se sentía muy asustada. Bueno, vos sabés que a mí me pasa, son traumas que vienen, ¿no? A mí me pasa con los helicópteros, eh, que, pero no es de otra vida, en mi caso es de esta vida. Y bueno, me asustan los helicópteros. Qué estupidez. Lo voy diciendo en voz alta y me parece una estupidez, pero realmente cuando aparece un helicóptero me da mucha ganas de esconderme, chicos. Bueno, vamos por paso. Eh, Acá hay confusiones con los registros akáshicos de lo que se puede preguntar y no. Generalmente se puede preguntar todo porque es el libro de la vida, lo que vos quieras entrar. Pero hay una cosa, ¿no? Que digo, si uno ya tuviera la oportunidad de hablar con el mismo Dios, uno dice, si yo pudiera hablar con Dios, ¿qué le preguntaría? Y si pudiera hablar en mi libro de la vida, ¿qué voy a preguntar ahí, no? Eh, Porque muchas personas creen que abrir registros es como abrir un libro donde alguien les va a decir exactamente qué va a pasar dentro de 6 meses. Y sí, eso pasa, pero hay cosas más interesantes que pueden pasar. O gente que pregunta con quién se va a casar, si tienen que cambiar de trabajo, o cuándo va a aparecer esa oportunidad que están esperando. Eso que lo cambia todo, ¿no? Y aunque a veces pueden aparecer orientaciones sobre decisiones importantes, después de tantos años de experiencia, descubrí que los registros casi siempre empiezan por otro lugar. Empiezan ayudándonos a comprender, porque cuando comprendemos, las decisiones empiezan a ser mucho más fácil. Eh, Nos resulta más fácil decidir, de elegir el camino. Y eso lo cambia todo. Hay una frase que repito muchísimo en las clases y es, una buena respuesta no siempre es la que calma tu curiosidad.
Muchas veces la mejor respuesta es la que ordena tu alma y eso es muy, muy diferente, porque hay preguntas que nacen de la ansiedad, del control, del miedo, pero hay otras que nacen del deseo profundo de comprender. Y cuando hacemos estas preguntas, las respuestas tienen el poder de transformar nuestra vida. Virgi, hay una experiencia que contaste en tu testimonio que me impactó muchísimo, porque no fue una respuesta sobre el futuro, fue una respuesta sobre algo que habías sentido toda tu vida y nunca habías podido explicar. ¿Nos querés contar a mí y a todos los que están escuchando, a la persona que está escuchando del otro lado, qué fue esto de los aviones? ¿Cómo fue tu experiencia Sí, con sí. esto del ruido de los aviones? Bien, yo había notado algo en particular. Vivo cerca de una fábrica de aviones. Ah, Es muy encima. distinto, sí, a mi oído es muy distinto el ruido de motor de un avión comercial, ¿sí? De un avión de los que fabrican para la Fuerza Aérea. Wow, qué loco Así eso. que, Eso nunca me habías sí, contado. Wow. ¿no? Cuando pasaba un avión comercial bajando o subiendo de el aeropuerto, pasa más o menos por mi zona, no había problema. Pero cuando eran específicamente los aviones de la fábrica, yo sentía una orden interna que me decía que tenía que correr, que corriera simplemente. Ok, Entonces, me pasé ya pasando incluso de grande. Y yo decía, pero yo ya estoy grande para estas cosas. ¿Por qué me asusta el ruido de un avión si sé que no va a pasar nada? ¿Hacia dónde voy a correr? ¿Por qué? Hasta que, bueno, llegué a abrirme los registros akáshicos y en realidad la pregunta fue, ¿qué pasó en mi última vida? Una pregunta, un poquito de curiosidad. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Y ahí la respuesta fue que yo era un nene chiquito de 2 años, envuelto en una de estas primeras guerras mundiales, donde se probaban las bombas que se iban a usar. Entonces bombardearon un pueblito y el recuerdo era de mi madre tomándome la mano y diciéndome que corra con ella. qué fuerte, Y esa memoria, sí, se despertaba cuando se escuchaba puntualmente el ruido de estos aviones. qué Una vez que fuerte. lo supe, sin hacer, digamos, la pregunta directa, porque yo lo había dejado como a un lado de mi vida, a un costado. En esa sesión de registros iba a preguntar otras cosas. Me surgió esta pregunta, salió la respuesta y a partir de ahí, cada vez que escuchaba el ruido de un avión, eso ya se había disuelto, esa orden se había ido, ese miedo, esa necesidad de escapar y sobrevivir ya no estaba. Así que bueno, ya puedo vivir tranquila, digamos, en esta zona donde los aviones pasan normalmente. Qué loco, ¿no? Que lo que es, vamos a llamarle el destino, la providencia, ¿no? Que te toque justo vivir cerca de la fábrica militar de aviones. Parece que te hubieran Sí. puesto ahí a propósito. Vos sabés, mientras me contás esto, yo me acordé de algo. Yo, una ex suegra que tenía, cuando veníamos, y me encanta decir ex suegra, cuando, bueno, ya pasó toda esa época. Cuando era Navidad, ella siempre decía, ¡ay, las bombas! Porque cuando la gente tiraba pirotecnia, cohetes, qué sé yo, se ponía como loca. Yo pensaba en esa época, que no tenía esta instrucción ni este conocimiento que tengo hoy, decía, "Ay, ¿cómo se ya empieza con lo de las bombas, las bombas? Este no estuvo en una guerra nunca en su vida", es lo que yo pensaba. Digo, esta mujer se hace la artista, ¿qué le pasa? Comprendo que pobre mujer, es probable que haya estado en una vida pasada con bombas y guerra y por eso se asustaba tanto, porque se activan memorias. Memorias como, no sé, yo tengo una hija que le tiene muchísimo miedo al agua, por ejemplo, pero nunca le pasó nada en el agua. Recuerdo la primera vez que la llevé al mar, tenía 2 años y medio, tres, y no, en todas las vacaciones nunca puso un pie dentro del mar, pero a los chicos les encanta el agua y a ella no. Le tiene miedo. Y cuando son masas de agua muy grandes, le tienen miedo. Y bueno, estas memorias vienen a veces, son muy condicionantes
Y vienen, no sé, de haber muerto en un naufragio, de haber pasado algo grosso. He tenido casos así interesantes también, como el de Virginia. Por ejemplo, había una chica que no podía manejar el auto y en una vida pasada ella había manejado un colectivo de estos que llevan niños a la escuela. Y un día de lluvia el colectivo eh, no se derrapó y bueno, se perdieron vidas de niños. Entonces a ella le pasó algo muy, muy loco, ¿no? Ella cuando tuvo su bebé no podía manejar los días de lluvia, por ejemplo. Se quedaba pero como con un trauma. Bueno, finalmente descubrimos esto a través... Pero estas son cosas que te joden la vida, ¿no? Porque no te impiden hacer otras cosas. Si vos escuchás aviones, estamos escuchando a la Virginia y realmente si nosotros estuviéramos grabando esto, lo estuviéramos filmando, eh, que sí lo estamos filmando, pero no les vamos a mostrar la filmación, les vamos a mostrar solo el audio. Eh, Ustedes le verían que ella está muy conmovida y cuando estaba contando esto, realmente casi se le llenan los ojos de lágrimas de solo recordar la intensidad de verse a ella corriendo con su mamá debajo de las bombas. Entonces, cuando a una persona le pasa esto, no es cualquier cosa, ¿sí? Esta otra chica que les cuento, que no podía manejar el auto, pero realmente entraba en un ataque de pánico en quedarse sin aire, en estar muy mal y no poder manejar. Bueno, finalmente a través de los registros vimos bien la vida pasada, qué había pasado y lo desactivamos con otras técnicas. Lo desactivé en este caso con balance. Podrían hacerse constelaciones familiares o alguna otra historia, ¿no? Pero son cosas que te condicionan y que no te permiten vivir normalmente. Y a veces nos pasa que nos acostumbramos a tener ciertos miedos o nos acostumbramos a vivir así porque sí, nos acostumbramos a determinadas angustias, nos acostumbramos a reaccionar siempre de la misma manera y dejamos de preguntarnos por qué. Pero cuando aparece una comprensión profunda, algo cambia, no porque podamos modificar el pasado, sino porque dejemos de luchar contra algo que nunca habíamos entendido. Y hay una palabra que dijiste, Virginia, cuando me diste tu testimonio. Y cuando hablamos de testimonio, les cuento, chicos, que em, hay una página donde se explica toda la formación de registros akáshicos y yo le pedí a varias alumnas mías que dieran su testimonio de cómo les había ido, por eso digo el testimonio, ¿no? Entonces, cuando Virginia escribe esto para esa página, ella dice esta palabra, comprendí. No dijiste desapareció de mi vida, todo fue perfecto a partir de ese día. Dijiste comprendí. Y muchas veces comprender es el comienzo de la sanación. Porque cuando algo encuentra un sentido, deja de ser solamente un sufrimiento, empieza a convertirse en aprendizaje. Y eso cambia completamente la manera en que vivimos esa experiencia. Creo que acá hay algo muy importante para quienes nos están escuchando. Muchas personas llegan a una lectura esperando respuestas espectaculares, esperan fechas, nombres, predicciones, que sí aparecen, pero como si los registros no son la bola de cristal. Y siempre digo lo mismo, después de tantos años, las respuestas que más transformaron mi vida nunca fueron las más espectaculares, fueron las que me permitieron comprender algo que llevaba muchísimo tiempo viviendo sin entender. ¿Sí? Porque hay gente que viene a los registros y dice, bueno, quiero saber dónde mi tía que se murió dejó la pulsera de oro. Y bueno, es una pregunta y se pueden saber esas cosas, pero por ahí es más interesante preguntar cómo transformar tu vida, ¿no? De eso se trata, de que vivamos mejor. Cuando yo comprendo el origen de un miedo, por ejemplo, de una emoción o de un vínculo, que un vínculo, supónganse que nunca funcionó y no entiendo por qué ese vínculo, y por qué estos vínculos pueden ser, qué sé yo, con alguien que es muy cercano, con un hermano, con un padre, con la madre, no entiendo por qué no funciona. O un patrón que se repite. Cuando yo comprendo, dejo de pelear con el síntoma y empiezo a transformar la causa. Y ahí es cuando empieza el verdadero cambio.
Pero la historia de Virginia no termina ahí, porque hubo otra respuesta que me conmovió profundamente también. Y es una respuesta que no hablaba de miedo, hablaba de una sensación de vacío que la había acompañado durante toda su vida. Miren qué loco, o sea, sentirse toda tu vida vacía, como que falta algo, ¿no? Y esa historia creo que va a tocar el corazón de muchas personas. Virgi, en tu testimonio contás otra experiencia que me emocionó mucho, porque habla de algo que muchísimas personas también sienten, esa sensación de estar esperando a alguien o de sentir que falta algo, aunque no sepan exactamente qué es. ¿Nos querés contar qué descubriste con tus registros? Sí, sí, les cuento, con eso no hay problema. Y bueno, justo viniendo un poquito de este tema de estas cosas que uno pregunta, mm, como dónde está la pulsera de oro de la tía, cuando en realidad se tiene que enfocar en otra cosa. Entonces, Mm. cuando yo llegué a los registros chicos, estaba muy obsesionada con los caballeros templarios. Me gustaban mucho los caballeros templarios. Y yo digo, yo estoy segura que en otra vida fui caballero templario. Entonces, por lo general, mis lecturas orientadas, o sea, cuando yo me abría los registros o le pedía a otros colegas que me los abran, quería saber algo del caballero templario que fue. Pero también entender que yo ya no era un caballero templario, yo ahora soy Virginia Gregorio. Y en esto surgió algo que yo no había, en su momento tenía esta sensación de vacío, en especial en relación a las amistades. Ok. Yo me consideraba una persona muy leal y estaba esperando a cambio una lealtad igual de férrea. Entonces siempre terminaba decepcionada. El problema no estaba en los otros y eso me costó verlo, hasta que entendí que en esta vida había tenido un amigo con el cual nos cuidábamos las espaldas en batalla. Y a ese amigo, ese colega también del campo de guerra, no nos volvimos a cruzar en otras encarnaciones. Oh. Dejó esta sensación de vacío y de estar esperando todo el tiempo una amistad que me llenara de vuelta a ese nivel. Ese nivel, Y ¿no? esa Que sensación qué para mí, interesante, ¿no? sí, Porque es un nivel de sí, alguien que sí, te, fíjate lo que te cuida las espaldas, o sea, no tenés nada que temer. Es fuerte. exactamente, dando la vida el uno por el otro. Wow, qué fuerte, ¿no? Porque cuántos quisiéramos no encontrarnos con alguien así en esta vida. Y siempre hablamos Ujú. de los vínculos, de estos vínculos, y bueno, ya voy a hablar en algún otro podcast de las almas gemelas y todo este tema, ¿no? Porque a veces nos encontramos con estas almas que son tan afines. Y yo, recordando estas canalizaciones tuyas con este caballero templario, eh, no dudaría que es un alma gemela este compañero, ¿no? A veces son compañeros de camino, a veces no necesariamente tienen que ser pareja. Es como esa otra mitad que nos está faltando y que nos aporta esto que nos falta. Hay una sensación de que nos está Sí, faltando esa persona y de extrañarlos exacto. vidas enteras. Es un montón. Qué Sí, locura. el tema es que, bueno, yo no entendía que extrañaba, o sea, no sabía qué era esa sensación hasta que salió en esto de estarlo esperando y eso también afectaba los vínculos que yo establecía con mis amistades, en una exigencia, eh, por supuesto que yo ya, o sea, no exigirles algo que no me podían dar, cuidarme las espaldas a muerte, y yo lo hago por vos. Claro, Eh, Así que entender eso primero fue, pude hacer una especie de duelo, bien. donde pude llorar a un amigo que no conocí, o al menos en esta vida, porque me dijeron, tampoco lo vas a ver en esta, y aprender Qué a triste. aceptar esa respuesta. Bien. Entonces, hice un duelo y después de eso, con todo el balancing que hemos trabajado nosotras, también trabajamos los vínculos de amistad, ya tuvimos ahí un trabajito para hacer y mis vínculos con mis amistades cambiaron muchísimo. Qué lindo, ¿no? Porque esta cuestión de vivir decepcionado de los demás y uno a veces, qué sé yo, puede hacer otro tipo de terapias y pensar esto viene de acá, de allá,
trata de tomar herramientas de coaching o de otro tipo de técnicas que también están buenas, están buenísimas, pero por ahí es un patrón de atado de vida pasada y no hay forma de sacarlo. Yo te voy a contar algo como disruptivo. Espero que a nadie le cause nada, pero a mí me pasó tener una obsesión, Virgi, eh, con los nazis. Sigo obsesionada. Yo ya me he propuesto no ver más películas del Führer ni nada, nada de eso, pero fue rarísimo. A mí me pasaba de ser muy chiquita y mi padre compraba libros de guerra y qué sé yo, y tener 9 años, 10 años y estar leyendo, qué sé yo, el tipo de bombarderos que había o qué tipo de barcos. ¿Qué le puede interesar a una nena de 9, 10 años eso? Y veía estas películas y me quedaba obsesionada con el uniforme del negro de las SS y también con los campos de concentración. Y era muy chica y yo sabía dónde estaba Treblinka, dónde quedaba. Bueno, todos los campos de concentración los conocía. Fue una locura, ¿no? Hasta que con los registros akáshicos, bueno, quiero confesar que hace poco a mis propias alumnas les mostré un libro que tengo sobre los hijos de los nazis. Se los súper recomiendo porque se ven patrones para constelaciones familiares espectaculares. Pero sí lo que pude ver es que me vi también como Virginia corriendo de la mano de mi madre, cruzando una calle que era como con adoquines, ¿no? Y que sí, que éramos alemanes. De todas formas, también tuve una obsesión de muy chica de tomar una beca para irme a Alemania, por ejemplo. Siempre quise conocer Alemania y no tenía idea porque son estas cosas que yo creo que nos hacen perder el tiempo, eh, y que nos hacen vivir con una energía que siempre está puesta en otro lado y no está puesta en el vivir y en el disfrutar ahora, porque son cosas que no hemos podido cerrar de otras vidas. Hay que cerrar, como cuando nos separamos de alguien o de un novio en esta vida actual, tenemos que cerrar la relación, hay que cerrar la historia, hay que darle fin. Y a veces no les podemos dar fin. Entonces está bueno este, entender para sanar, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, sí. Como Sí, alguien no. que lo vivió, sí, totalmente. A veces sí, es esto de saber algo y poder darle un cierre y a veces un poquito más de trabajo y evolución en uno mismo. Pero yo saber por dónde ir, el caminito a qué seguir, es un alivio y también Sí. te ahorra tiempo. Sí. Te ahorra tiempo, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro entramado de energía, y toda la metafísica siempre lo ha dicho, donde uno pone la atención, pone la energía. Entonces, si yo tengo la atención puesta en que si llueve no puedo manejar, por ejemplo, y me agarra algo, y ya estoy preocupada. O siempre que voy a tener una amistad, estoy como con la idea de que esta amistad debe ser de cierta forma. Eso me quita energía y no me permite conectar con el hoy, con mi experiencia en esta vida. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de muchas cosas, de qué cosas se pueden preguntar en el akáshico, pero lo que estamos hablando hoy es que se puede ir muy atrás y hacer estas preguntas profundas que nos alivien en el hoy. Todos tenemos este tipo de obsesiones. Me gustaría saber cuáles son las tuyas, que estás escuchando del otro lado. ¿Cuál es tu obsesión? ¿O qué cosa te da miedo? ¿Qué cosa te parece rara, no? Porque hay cosas que son raras, chicos. Qué sé yo, como esto, de que, como Virginia, que le tenía miedo a los aviones. Mi suegra, que le tenía miedo a la pirotecnia. Yo obsesionada con los nazis desde muy chica, ¿no? Qué feo. Bueno, ni te cuento cuando salió la película La lista Schindler, estaba enloquecida. Siempre tuve una gran devoción por el pueblo judío, pero era una locura. Si yo en mi casa no hay judíos, no hemos tenido amigos, pero yo tenía amigas judías y era como muy especial para mí ser amigas de ellas.
Y yo creo que estaba reparando parte de la historia de haber sido alemana en otro momento. Alemán, porque no fui alemana, fui un varoncito. Y estas cuestiones del alma de querer reparar de alguna forma, entonces me pasaba que con mis amigas judías yo era muy maternal, las maternaba un montón y no sabía por qué. Y vivía fascinada por todo lo que ellos hacían y qué sé yo. Después me di cuenta que tenía que ver con una experiencia del alma y que realmente pude sanar en algún momento, como pudiste sanar vos, lo de los aviones y lo de este amigo que todavía te veo muy conmovida por recordarlo, ¿no? Sí, suele pasar a veces también a mujeres que han tenido parejas así muy fuertes. Es muy difícil, se los extraña muchas vidas. Bueno, eh, ¿cuántas veces sentimos estas tristezas, estas nostalgias, estas sensaciones de vacíos? Y no tenemos la menor idea de dónde vienen? Entonces hacemos lo que hacemos todos, tratamos de llenarlas con trabajo, con relaciones, o sea, tratamos de apagar eso que nos está pasando, ¿no? Tratamos de llenar todo con actividades, compras, mi favorito, compras con proyectos, otro de mis favoritos, y pensando que cuando consigamos eso que nos falta o logremos algo, por fin vamos a sentirnos completos. Y sin embargo, muchas veces el vacío sigue ahí, porque no era algo que hubiera que llenar, era algo que había que comprender. Hay una frase tuya, Virgi, que me quedó resonando desde que leí tu testimonio. A veces solo saber me sanó. Y lo que a mí más me resonó y lo que hablamos hoy es dos palabras, diría. Una es comprender y que el saber te sana. Qué frase tan simple, a veces solo saber me sanó y qué profunda al mismo tiempo, porque vivimos en una sociedad que cree que sanar siempre tiene que ser complicado, que tiene que llevar años, que tiene que doler muchísimos. Y yo no digo que no existan procesos largos, porque de hecho nosotros trabajamos con procesos largos acá en la escuela. Esta es la modalidad de ir muy profundo y trabajar los procesos. Claro que los hay. Pero también existen comprensiones que ordenan algo dentro nuestro de una manera tan profunda que después de eso nunca más volvemos a mirar nuestra vida de la misma forma. Quiero detenerme un minuto en esto porque me parece muy importante. Hay personas que llegan a una lectura esperando que los registros les solucionen la vida. Y esa nunca fue mi experiencia. Los registros akáshicos no vienen a vivir por nosotros, no toman decisiones por nosotros, no hacen el trabajo que nos corresponde hacer, pero sí pueden iluminarnos el camino, pueden mostrarnos aquello que no estábamos viendo y cuando vemos con claridad, elegimos distinto, actuamos distinto, nos relacionamos distinto y muchas veces eso termina cambiando toda una vida. Virginia, hay otra parte de tu testimonio que me encanta porque después de vivir todas estas experiencias, no fue solamente que encontraste las respuestas, tomaste decisiones, decidiste aprender a abrir tus propios registros, apareció un miedo que creo que es uno más de todos los miedos que tenemos con los registros, un miedo muy común. Vos escribiste algo que seguramente muchísimas personas pensaron alguna vez. Yo era una persona demasiado común, y esto textual dicho por vos. ¿Por qué alguien como yo iba a poder canalizar? Y creo que todos alguna vez nos sentimos así. ¿Te acordás de ese momento? ¿Qué fue lo que pasó cuando empezaste la formación? Sí, me acuerdo perfecto. Bien. Es cierto, sí, yo me creía demasiado común. Uno ve demasiadas películas, series y cosas donde este tipo de experiencias tienen que ser espectaculares, cinematográficas, así, porque de Que película, se con mueva la imágenes, mesa, sonidos, se abran todo, sí, las persianas, las se golpee ventanas. todo, se ponga todo patas para arriba. Sí, sí, em, qué miedo. Cargada con ese tipo de expectativas o quizás de ver, porque uno escucha que en los registros uno ve, entonces esperaba visualizar imágenes y esas cosas. Y yo, pero en mi vida
Además tenía un tipo de experiencia que me diga que tengo el don, por decirlo de algún modo. Nunca he visto cosas o sentido sensaciones extrañas. Dios, quizás soy demasiado común para hacer esto, pero bueno, con mi experiencia de apertura dije, voy y me mando, ya está, ¿qué voy a perder? Nada. Así que me anoté y sí me acuerdo el primer día abriendo registros, la sensación. No fueron imágenes, ni se abrieron ni cerraron las persianas, ni nada, ni nada de eso. Menos Fue una mal, sensación, gracias a Dios. sí, Si no, el susto que nos hubiéramos salido hubiéramos corriendo pegado. todos. Fue una sensación que, eh, digamos, estaba en las capacidades mías de sentir, que es a través del tacto, y sentir sensaciones muy parecidas a cuando utilizaba Reiki. Ese fue, me acuerdo, mi primera apertura de registros akáshicos. Un poquito perdida, sí, pero me di cuenta que, bueno, sí, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. E Es, ir es- cada día, es sí, increíble porque hay muchas formas de canalizar. La otra vez decíamos que a veces se ven imágenes, a veces se ven dentro de la mente, afuera, a veces afuera de la mente, en el aire, en el espacio. Eso según cada uno. Otra forma es psicografiar, que es empezar a recibir información y escribir, escribir, escribir. Y otra es la manera kinestésica que tiene Virginia, que es muy particular, y ella toca la energía, es loquísimo lo que le pasa, pero las respuestas que trae siempre son este, muy certeras, muy certeras. Así que prepárate, Virgi, que esta noche cuando nos juntemos, te voy a pedir que me abras los registros. con mucho Este, gusto, con mucho gusto. sí, y qué pasó con esto de ser kinestésica? ¿Qué te pasó a vos por dentro? Em, Me fue necesario, digamos, para avanzar en algún momento, dejar de compararme con las formas de canalizar de los otros, porque cada uno tenía su forma, algunos entre mis compañeros compartían similitudes, pero yo era totalmente distinta. Entonces fue entender que a veces uno también, como canalizador, oficia como una especie de traductor. Los guías Exacto. hablan en un idioma, sí, uno habla en otro y hay que entenderse en el medio. Hay que encontrar la forma en que el mensaje llegue de forma entendible. Y lo bueno, la forma que yo lo podía entender era a través del tacto. Entonces, apoyándome también en las canalizaciones de mis compañeros, viendo que recibíamos el mismo mensaje de distintas formas, ellos los escuchaban, los veían, los escribían, veían luces de colores, yo lo tocaba, pero todos terminábamos entendiendo lo mismo. Eso me ayudó muchísimo a fortalecer la confianza interna y día a día la ganancia, aparte de volverme mejor canalizadora, es la confianza que empecé a generar en mí misma. Genial esto, porque mientras hablabas, es como, se me ocurrió darles este ejemplo, eh, y es como si hubiera varias personas canalizando o abriendo registros, y los guías a uno le pasan el mensaje en chino, a otro en inglés, a otro en francés, otro en italiano, ¿no? Es como que a cada uno le hablan en el idioma que puede entender. No es que todos tenemos que tener el mismo idioma. Lo que pasa a veces en los cursos estos que doy de registros akáshicos, siempre hay varios alumnos y siempre hay uno que dice, ¡ay, entré a un lugar maravilloso! Había una cueva con un ángel todo brillante, una luz verde tremenda, brillaba, flores por todo, y te describe todo así. Y, y están todos los otros alumnos como Virginia, que es kinestésica, o algunos que psicografían dicen, ¿por qué yo no puedo ver así? O que se creen que lo están haciendo mal y no, nada que ver, cada uno recibe en el idioma que tiene puesta su antena y está perfecto que sea así. Yo misma he pasado por todos los estadios de canalización y en este momento, en realidad, cuando me pongo a canalizar sola, más que nada psicografío. Y me parece divino psicografiar.
o dibujar y qué sé yo, pero bueno, hay veces que recibo imágenes, pero bueno, según la vez que me toque, ¿no? Sí, está bien que sea así. Más lindo de todo esto, Virgi, que es esa historia, la escuché cientos de veces con distintas palabras, pero siempre con el mismo sentimiento. Hay personas que llegan y me dicen, Sonia, yo no tengo ningún don, nunca vi nada, nunca escuché nada, nunca sentí nada. Y creo que esto, es para otras personas, no es para mí. Y yo sonrío porque ya sé lo que viene después. Después de unas clases empiezan a confiar, a practicar, empiezan a comprobar. Y un día me escriben sorprendidos diciendo, no puedo creer lo que acabo de recibir. Y es así, esto se va haciendo, se va construyendo. Y no porque de golpe haya desarrollado un don extraordinario, sino porque descubrieron algo que siempre había estado ahí, que es la capacidad de percibir. Porque la percepción, como cualquier otra capacidad humana, también se educa, se desarrolla y se necesita práctica. Nadie nace sabiendo leer, nadie nace sabiendo manejar, nadie nace sabiendo tocar un instrumento. ¿Por qué pensamos que la percepción espiritual debería ser diferente? ¿Sí? Nadie se hace atleta olímpico de un día para el otro, se practica. Yo puedo tener la habilidad de ser un buen corredor, pero ser el atleta olímpico no, eso se practica, se va desarrollando, ¿no? Y a mí me encanta ser atleta olímpica de abrir registros y de comunicarme con los guías, me encanta eso. Algo más que me parece importante decir es que muchas personas creen que aprender registros consiste solamente en aprender una técnica. Y sinceramente, después de muchos años enseñando, creo que eso es una parte pequeña. Lo que realmente cambia es la relación que empezás a tener con vos misma. Empezás a confiar más en lo que percibís, empezás a dejar de depender tanto de las opiniones de los demás, empezás a reconocer cuándo una decisión te da paz y cuándo solamente nace del miedo. Y eso no sirve solamente para abrir registros, sino para vivir. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando aprendes una técnica, ocurre cuando empezás a confiar en la persona en la que te estás convirtiendo. Miren, ni siquiera digo en la persona que sos, en quién te estás convirtiendo, porque venimos a la Tierra a ser seres en continua transformación y evolución. Y nunca somos los mismos. Siempre nos vamos a transformando. Hay una esencia que se conserva, pero el resto se transforma durante toda la vida. Virgi, mientras te escuchaba durante toda esta conversación me di cuenta de algo. Hoy hablamos de muchas preguntas, de preguntas sobre el futuro, de preguntas sobre vidas pasadas, sobre los miedos, sobre los vínculos, pero creo que, que en el fondo todas esas preguntas esconden una sola, una que quizás nunca nos animamos a formular. Y la pregunta es, ¿quién soy realmente cuando dejo de vivir desde el miedo? Y esta es una pregunta que me gustaría que te hagas hoy o que te realices a vos misma antes de hacer los corazones fi en tu vida diaria y hoy y anótatela para hacértela dentro de 10 años. ¿Quién soy realmente cuando dejo de vivir desde el miedo? Porque cuando esa pregunta empieza a responderse, muchas otras dejan de tener importancia. Y por eso antes de terminar este episodio, quiero invitarte a regalarte unos minutos, no para buscar más respuestas, sino para hacer silencio. Porque muchas veces las respuestas más profundas aparecen cuando dejamos de correr detrás de ellas y simplemente aprendemos a escucharnos. Este es el secreto, el silencio. Y el silencio mental es el secreto para abrir los registros akáshicos. Esto que nos cuesta tanto, ¿no, Virgen? Silencio mental. Sí. Eh, Antes de terminar, me gustaría dejarte algo. Muchas personas preguntan, Sonia, entonces, ¿qué vale la pena preguntar en una lectura de registros akáshicos? Y les voy a decir que yo
pregunto cosas diarias, pregunto cómo pagar la tarjeta de crédito, si me conviene invertir en tal cosa o en tal otra, en cosas, qué sé yo, algo que cotidiano. El otro día tuve que hacer una publicidad en Meta de Facebook y pregunté, ¿me conviene invertir? ¿Cuándo me conviene invertir? ¿Cuánto me conviene invertir por día? Esas cosas pregunto también. Pero si vamos a hablar en serio, mi respuesta es siempre la misma. Más que buscar respuestas sobre el futuro, busca comprensión. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿voy a encontrar pareja? Podés preguntar, ¿qué necesito comprender para construir una relación sana? ¿O en quién necesito convertirme para construir una relación sana? En lugar de, voy a cambiar de trabajo, podés preguntar, ¿qué estoy necesitando aprender a través de esta etapa de mi vida laboral? En lugar de, ¿cuál es mi misión? Quizás la pregunta sea, ¿qué me está impidiendo expresar plenamente quién soy? Y en lugar de pedir que los registros decidan por vos, porque esto lo hacemos mucho, ¿no? Entramos porque no nos animamos a decidir, como dijo Virginia al principio, que, bueno, y hoy Virginia es una persona súper decidida, que va, viene, hace su vida. Les cuento que nosotros tenemos un grupo que se llama Círculo de Evolución Consciente y Co-Creación, y Virginia es la envidia de todas. Hoy porque tiene su vida, ha logrado todo lo que ha querido, un trabajo, una pareja, ha viajado por el mundo, ha hecho sus cosas, ¿no? Y siempre acompañada por los registros y otras cositas más que hacemos. eh, pero bueno, ella se animó a expresar quién es ella. eh, y ya no permitimos que los registros decidan, sino que permitimos que nos ayuden a comprender. Volvemos a esto, cuando la comprensión llega, las decisiones empiezan a aparecer con más claridad. Cuando yo comprendo, decido con claridad y certeza. Ok, me voy a tomar un mate. Ok, vamos a empezar con los corazones Phi y este corazón Phi que he decidido llamar a abrirme a recibir las respuestas que mi alma está preparada para comprender. Vamos a poner las manos sobre las piernas, a respirar profundo, ojos cerrados. Si no sabes qué son los corazones Phi, vas a encontrar un link a un video que lo explica en la descripción de este episodio. Y vamos a llamar a nuestro yo superior, nuestros guías espirituales, nuestros ángeles de la guarda, los seres de luz que nos acompañan. A los arcángeles Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael, Jofiel, Chamuel, Sanquiel, Metatrón, Melquisedec, al Padre Pío de Pietrelcina, San Francisco de Asís, Siddhartha Gautama Buda, la amorosa Kuan Yin, la amada Madre María, el amado Maestro Jesús, San Antonio, San Expedito, San Benito. Háganse presentes aquí y ahora para esta sesión de corazones Phi. El arcángel Miguel, con su espada de luz, creando un círculo perfecto de protección para todas las personas que están haciendo esto ahora y en otro momento de la hora. Respira profundamente y siente, intuye, imagina o piensa en un corazón Phi entre tu garganta y tu plexo solar. Un corazón Phi de color rojo, amarillo, magenta, platino, iridiscente. Un corazón Phi de color rojo, amarillo, magenta, platino, iridiscente, entre la garganta y tu plexo solar. Si quieres puedes poner tu mano izquierda sobre tu garganta y tu mano derecha en tu plexo solar que está arriba del ombligo. Con este corazón Phi sientes expandir la energía del merecimiento. De este merecimiento
que te dice que vos también podés, que a vos también te corresponde. Esta correspondencia de comunicarte con tus guías espirituales, con la esencia de tu ser, con tu propia alma, con la información de tu alma de eones de tiempo. Respira profundamente y permite la calibración de esta energía, de este corazón Fi entre tu garganta y tu plexo solar. Este patrón de merecimiento te está abriendo a recibir las preguntas que tu alma está ya preparada para comprender. Es probable que estés sintiendo una gran expansión en tu centro corazón, en el pecho, en el centro alto corazón, a la altura de la glándula timo, también en tu garganta. También la energía de tu plexo solar están expandiéndose desde tu cuerpo físico hasta 60 centímetros más allá de tu cuerpo físico y más allá, irradiando este patrón de amor a vos misma, a vos mismo, que te dice: yo sí puedo, yo merezco, me corresponde. Este patrón que dice: me atrevo a ocupar el lugar que me corresponde. Y con la mano en tu garganta y en tu plexo solar vas a repetir en voz alta: y así yo soy, y así yo soy, y así yo soy. Continuamos respirando profundo, profundamente, y vamos a dejar activado este corazón Fi por 2 días a partir de hoy. Así que es probable que tengas algún sueño o que sientas algún cambio en tu energía en estos días. No hace falta que hoy encuentres todas las respuestas, no hace falta que entiendas todo. A veces el primer regalo no es la respuesta, el primer regalo es descubrir que existe una pregunta mucho más profunda de la que habíamos estado haciendo. Y eso ya puede cambiar una vida. Si hiciste este corazón Fi conmigo, me va a encantar leerte. Contame en los comentarios cómo lo viviste, cómo funcionó la energía, si pudiste sentir la energía. No importa si fue una sensación muy intensa o muy sutil, muchas veces el comentario de una persona le da el valor a otra para empezar su propio camino. Y si este episodio te hizo bien, compártelo. Nunca sabes cuándo una conversación como esta puede llegar exactamente en el momento en que alguien más la necesita. Virginia, quiero darte las gracias de todo corazón. Gracias por abrir tu historia con tanta generosidad, porque sé que no siempre es fácil hablar de experiencias tan íntimas y tan locas, ¿no? Y sin embargo, estoy convencida de que hoy muchas personas se sintieron reflejadas en vos. No porque hayan vivido exactamente la misma experiencia, sino porque todos, en algún momento de nuestra vida, convivimos con preguntas que parecen no tener respuestas. Y muchas veces cargamos dolores, miedos o sensaciones que ni siquiera sabemos cómo explicar. Hoy tu historia nos recordó algo muy importante, que una respuesta verdadera no siempre cambia lo que pasó, pero sí puede cambiar para siempre la manera en que vivimos aquello que nos pasó. Y eso
es profundamente transformador. Virgi, antes de despedirnos, ¿hay algo que te gustaría decirles a las personas que hoy nos están escuchando y que siente curiosidad por los registros akáshicos, pero todavía tiene dudas o miedo de dar el primer paso? Sí, que se animen, que es maravilloso, que se tengan confianza. Si no se la tienen, láncense igual, que van a ver en el camino lo maravilloso que es. Porque además de la información o lo que uno puede llegar a saber con los registros, es poder contactar con los guías y saber que uno no está solo y que siempre está apoyado y amado incondicionalmente. Muchas gracias, Virgi. Me encantó esto de, aunque si no tenés confianza, hacer lo mismo porque la confianza la vas a crear después. Me encantó. Te agradezco, Virginia, y a vos que me estás escuchando, que llegaste hasta el final de este episodio. Quiero darte las gracias, porque en un mundo donde todo parece ir cada vez más rápido, regalarte una hora para escucharte a vos misma ya es una decisión muy valiosa. Ojalá esta conversación te haya dejado algo más que información, ojalá te haya dejado una pregunta nueva, una pregunta que te acompañe durante los próximos días. No solamente preguntarte qué quiero que pase, sino también qué necesito comprender para vivir esto de una manera diferente. Porque después de tantos años leyendo registros akáshicos, si hay algo que aprendí es que cuando cambia nuestra comprensión, empieza a cambiar también nuestra vida. Y si mientras escuchas este episodio sentiste que este camino resuena profundamente con vos, que llegó el momento de dejar de buscar respuestas solamente afuera y empezar a aprender a encontrarlas por vos misma, me va a dar una enorme alegría acompañarte. Dentro de muy poquito comienza una nueva edición de la formación en registros akáshicos. Es una formación donde no solamente aprendes una técnica, aprendes a desarrollar tu percepción, a confiar en lo que recibís, a distinguir con claridad la intuición, los miedos y la imaginación y sobre todo aprendes acompañado por un grupo de personas que están recorriendo el mismo camino que vos. Porque de las cosas más lindas que suceden en cada formación son los vínculos que nacen entre las alumnas, ¿o no, Virgi? Sí, Totalmente. totalmente. Se hacen amigas para siempre. Muchas veces estas compañeros o compañeras akáshicas de camino terminan convirtiéndose en amistades profundas, en personas con las que podés practicar, compartir tus dudas y seguir creciendo mucho después de terminar el curso. Si sentís que ese llamado también es para vos, en la descripción de este episodio vas a encontrar toda la información sobre la próxima formación de registros akáshicos. Y si todavía no es tu momento, también está bien. Mi deseo es que nunca dejes de hacerte preguntas profundas, eh, porque de las preguntas es de donde obtenemos respuestas para nuestra vida. Si no hay preguntas, no hay respuestas. Si no hay respuestas, no hay soluciones. Porque las preguntas correctas tienen el poder de abrir puertas que nunca imaginaste. Te abrazo profundamente, de corazón a corazón. Gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarme una semana más en Enciende tu Fuego Sagrado. Y hoy estaba pensando que este es el episodio número 12, que es un número sagrado. Eh, Así que gracias a todos los que me han acompañado a través de estos 12 episodios. Y nos encontramos muy pronto, prontito en el episodio que viene. Y quiero leerte los comentarios. Así que los espero todos a todos para la próxima. Gracias por acercarte al fuego sagrado. Soy Sonia Carboni y recuerda, dentro de ti vive la mujer que viniste a ser. Hasta nuestro próximo encuentro, alrededor del fuego.